Sesión 731. El conocimiento de vuestros antepasados está dentro de vuestros cromosomas. La reencarnación y otros soportes de la yoidad. La analogía de la planta. Vuestra actual idea de la identidad es mantenida solo porque concedéis como válidos esos pequeños aspectos de vuestra realidad propia. En otras palabras, vuestros conceptos admitidos de yoidad desaparecerían si tan siquiera permitierais que se colara cualquier experiencia subjetiva relevante. El yo ausente o desconocido, es la parte de vuestra propia existencia que normalmente no percibís o no aceptáis, aunque dentro de vosotros haya un anhelo por ella. Gran parte de realidad desconocida tiene que ver con romper con teorías que han sido aceptadas durante mucho tiempo, pero que os impiden percibir la poderosa naturaleza de aquellas partes ausentes del yo, o ser. Según os enfocáis en ciertos detalles dentro de un campo más amplio de realidad física, solo os enfocáis en la pequeña parte de vosotros mismos que consideráis real. Sin embargo, lleváis dentro de vosotros el profundo conocimiento de una experiencia que en vuestros términos sería anterior, mientras que, en vuestras células y en vuestra propia mente más profunda, tal información es actual. La yoidad rebosa aflorando con gran exuberancia, pero vosotros os protegéis celosamente contra esa creatividad. Hasta cierto punto portáis realmente el conocimiento de vuestros antepasados dentro de los cromosomas de vuestras células, que presentan un patrón que no es rígido sino flexible, uno tal que, de manera codificada, os dota de la experiencia subjetiva viviente de aquellos que en vuestros términos han venido antes. Tal como Rubert sospechaba recientemente, algunas culturas antiguas han sido conscientes de esto. Aunque fueran individuos independientes, sus miembros también se identificaban hasta cierto punto con sus ancestros, aceptándolos como partes de sus yoidades. Esto no significa que el yo individual fuera menos, sino que era más consciente de su propia realidad. Estaba presente un tipo de enfoque completamente diferente, en el cual se comprendía a los ancestros como personas que contribuían a la nueva experiencia de los vivos. En ese enfoque, la consciencia focalizada en lo físico se entendía claramente a sí misma, como una consciencia que percibe el mundo para sí misma, pero también por y para todos aquellos que han venido antes, aunque se daba cuenta de que, en esos términos, el ser consciente en la actualidad contribuiría tanto como las generaciones del pasado. Los animales también fueron admitidos en esta filosofía natural de la yoidad, en tanto que el individuo veía claramente la cualidad viva de la consciencia. Las características de los animales eran entendidas como dando continuidad a la vida, ya que añaden sus cualidades a la experiencia del yo de una manera nueva. El cuerpo humano sería consumido en la gran industria de la Tierra, en tanto que de él surgirían nuevas formas al morir y descomponerse. Esto era un toma y daca en el cual, por ejemplo, unas cercanías selváticas eran realmente un hogar, y todo era parte del yo, psíquica, espiritual y físicamente. Permitid que quienes quieran reírse se rían de los cuentos de espíritus que se convierten en árboles, una teoría ciertamente simplista, pero una afirmación simbólica en tales sociedades. Los muertos eran enterrados en el hogar en el mismo territorio cercano, para en unos tiempos posteriores formar la composición misma del suelo sobre el cual crecieron las religiones. Repito, vuestros limitados conceptos sobre la yoidad hacen que lo que digo sea difícil de entender para vosotros. No estoy diciendo, por ejemplo, que la consciencia viva de cada individuo regrese literalmente a la Tierra, sino que el material físico impregnado y marcado por esa consciencia sí lo hacía y lo hace. Insisto, incluso las células conservan un conocimiento de todas sus afiliaciones. En unos términos físicos, la consciencia que vosotros entendéis está basada en esto. La yoidad es más pobre cuando no tiene al menos una comprensión intuitiva de esta herencia. Aquellas íntimas comprensiones, sin embargo, tenían que ser contrarrestadas de acuerdo a ciertos propósitos establecidos por vuestra especie, e incluso por ello, tuvieron que ser momentáneamente dejadas de lado, de modo que pudieran surgir otras capacidades y características. El sentido de la curiosidad, de la especie, no permitiría permanecer en ningún territorio doméstico por mucho tiempo. Así que el sentido de intimidad fue quebrado a propósito. Aunque luego se iba a convertir de nuevo en algo sumamente importante, sin embargo,
cuando el planeta estuviera poblado extensamente, como ahora sucede, solo que el sentimiento original del área doméstica ha tenido que ser extendido sobre toda la faz de la Tierra. Las partes ausentes del yo están preparadas para surgir. Las otras líneas de consciencia, para vosotros probables, pueden entrar en juego ahora. Estas diferentes líneas de enfoque os mostrarán, cada una de ellas, otros aspectos de vuestra propia realidad, en tanto que individuos y como especie. Dije una vez que ningún conocimiento existe fuera de la consciencia. En esos términos, los cromosomas no transfieren datos neutrales. La consciencia deja en herencia la información a través de vehículos vivos. Esté o no materializado físicamente, el conocimiento es poseído por la consciencia. Está siempre individualizado, aunque no necesariamente en vuestros términos. La información que portan los cromosomas no es general, sino sumamente específica. Son datos codificados, vivos en sí mismos, que contienen dentro la esencia de una experiencia ancestral específica. Biológicamente, en verdad, lleváis dentro de vosotros, por tanto, los recuerdos de vuestros ancestros particulares. Estos forman una base parcial para vuestra existencia física y subjetiva, y proporcionan el necesario apoyo para ella. Como una porción de vuestra herencia es física, en esos términos, esos recuerdos pueden ser traducidos de nuevo, de vuelta, en sucesos emocionales y psicológicos, aunque usualmente no estén traducidos en vuestras sociedades. En ese sentido, la que se considera como experiencia del pasado de vuestros ancestros y de vuestra especie es concomitante a la vuestra propia, biológicamente hablando. Sin embargo, esto no es más que una sola línea, cubierta por los cromosomas. Vosotros tenéis otra línea de existencia que también sirve de apoyo para aquella que actualmente admitís. Ella incluye otras relaciones físicas entrelazadas que os enlazan a todos los demás en vuestro planeta en el mismo nivel adyacente del tiempo. Es decir, en un grado u otro, estáis relacionados con todos aquellos que viven en vuestro planeta. Sois contemporáneos temporales, tendréis relaciones más estrechas con algunos. Algunos serán vuestros homólogos. Estos pueden o no estar más cerca de vosotros que las personas de vuestras relaciones familiares, pero, hablando psíquicamente, comparten un cierto tipo de historia con vosotros. También estaréis conectados a través del marco físico de la Tierra en ese toma y daca más amplio de su esquema espacio-temporal de la Tierra. Una tercera línea que sustenta vuestra yoidad, tal como la concebís, es la reencarnatoria. Esta es algo similar a la línea ancestral, y también hay reflejos de ella en los genes y en los cromosomas, no detectados por vuestros científicos. Las líneas ancestral y reencarnatoria se combinan hasta cierto punto para formar anticipadamente en el tiempo lo que concebís como vuestros patrones genéticos, por así decirlo. Antes de esta vida, elegisteis lo que vosotros deseasteis, de esas dos áreas principales. La experiencia reencarnatoria es también transmitida, por tanto, y puede ser retraducida desde un código marca biológico en consciencia emocional. Repito, sin embargo, así como no sois vuestros padres ni vuestros ancestros, no sois vuestros yoes reencarnatorios. Aquí también las ideas sobre el tiempo os estorban, pues debo explicar todo esto en términos temporales. Como el tiempo es simultáneo, en otros niveles vuestros ancestros sabían de vuestro nacimiento, aunque murieran hace siglos en la continuidad admitida. Lo mismo se aplica a las existencias reencarnatorias que concebís como del pasado. Con esto no debéis pensar que vuestros ancestros, como si fueran ciertas plantas extrañas, estaban creciendo hacia lo que ahora sois vosotros, ni que vosotros seáis la suma de sus experiencias. Ellos fueron, ellos son, ellos mismos. Tampoco debéis entender que vosotros seríais la suma de vuestras vidas del pasado reencarnatorio, y por las mismas razones. Vosotros mismos apartáis el conocimiento de vosotros mismos, y así parecen darse las divisiones. Pero de cierto modo, sois como una planta que solo admite una de sus hojas en cada momento. Una hoja siente su realidad más profunda como parte de la planta, y la suma a su propio sentido de la continuidad, e incluso a su propio sentido de la individualidad. Pero vosotros soléis hacer como si fuerais cierto tipo de extraña hoja colgante, sin raíces, que crece sin una planta que la sustente. Todas las hojas que ahora crecen en esta planta
podrían concebirse como homólogas las unas de las otras, cada una viva e individual, en un tiempo dado, cada cual contribuyendo, pero en diferentes direcciones. Mientras una cae, otra ocupa su lugar, hasta que al año siguiente la planta entera, aún viva, tendrá un conjunto completamente nuevo de hojas, yoes futuros reencarnatorios de esta remesa. Vosotros no sois plantas, pero la analogía es simple. Hay una constante interacción en la planta, entre sus partes, que no percibís. Las hojas presentes ahora son biológicamente válidas, interrelacionadas en vuestros términos. Pero en términos temporales, cada hoja es también consciente de la historia pasada de la planta, y biológicamente brotan de ese pasado. Cada hoja busca expresar su hojidad de la forma más plena posible. Las hojas toman el sol, lo cual ayuda a que la propia planta crezca, a través de la fotosíntesis. El desarrollo de las hojas es por tanto muy importante para la existencia misma de la planta. Las células de la planta se mantienen en contacto con el entorno a través de las experiencias de las hojas, y las probabilidades futuras son siempre tomadas en consideración. Son reconocidos hasta los cálculos más sutiles que involucran a la luz y a la oscuridad. La vida de la planta y la de sus hojas no pueden ser separadas. La planta tiene su propia idea de sí misma, en la que cada una de sus hojas tiene su papel. Pero, bueno, cada hoja tiene las capacidades latentes de toda la planta. Si enraizas una, por ejemplo, crecerá una nueva planta. Los yoes tienen mucha mayor libertad que las hojas, pero también pueden enraizarse a sí mismos si así lo eligen, y lo hacen. Los yoes reencarnatorios son como hojas que han dejado la planta, y que eligen un nuevo medio de existencia. En esta analogía, las hojas que caen de la planta física ya han cumplido sus propios propósitos, para sí mismas como hojas y para la planta. Estos yoes, sin embargo, al caerse de una rama del tiempo, se enraizan a sí mismos en otra época y se vuelven nuevas plantas de las cuales otros brotarán. El yo más amplio se siembra por tanto a sí mismo en el tiempo. En este proceso no se pierde ninguna identidad y ninguna identidad es la misma, aunque todas estén interrelacionadas. Así que vosotros teóricamente podéis expandir vuestra consciencia para incluir el conocimiento de vuestras vidas pasadas, aunque esas vidas sean vuestras y no vuestras. Tienen una raíz común, así como las hojas del año siguiente tienen una raíz común con las hojas que ahora tiene esta planta. Tal conocimiento, sin embargo, afectaría automáticamente a aquellas vidas pasadas. Las ideas de causa y efecto pueden reteneros aquí, porque os parece que las hojas del año que viene surgen como efecto provocado por las de este año. Para la planta y su patrón creativo innato, sin embargo, todas sus manifestaciones son una sola, una expresión de sí misma, y cada parte diferente. El conocimiento de sus hojas futuras, como patrón potencial, existe ahora. Lo mismo se aplica a la psique. En ese ámbito de realidad más amplio, hay una interacción creativa e interrelaciones entre todos los aspectos de la yoidad.